iniciar esta acción, le vamos a pedir que esta perla gire vertiginosamente hacia la derecha para iluminar y potenciar el hemisferio derecho. Sentimos como corrientes electrónicas de altísima frecuencia se internan dentro del hemisferio derecho para encenderlo y potenciar en todas sus capacidades, dando la orden de que permanezca encendido. Giramos hacia la izquierda y sentimos las corrientes electrónicas ingresar en el hemisferio izquierdo, encendiendo y potenciando todas sus capacidades. Si alguno de los dos hemisferios no logra encender, repetimos la acción y empezamos a sentir corrientes que empiezan a intercambiarse entre ambos hemisferios, activando la red de intercomunicación hemisférica cerebral en colaboración con la activación del centro pineal. Esta perla incandescente que emite numerosos rayos, por aquellos que salen por arriba de la cabeza, vamos en búsqueda del uno, del origen. Conectamos. Toda la atención va a la fuente única y permanece en ella. Sentimos la columna invisible que nos vincula al origen, la que siempre ha estado ahí, de la que ahora simplemente somos conscientes. A través de este ejercicio estamos activando la red de conexión con la energía Padre o la energía del amor divino. Con la atención en la fuente, nos abrimos para aceptar la potencia, la energía, el amor divino que emana de esa fuente, a través del mecanismo natural de la respiración, sin forzarla, la natural. Al inspirar aceptamos esta potencia creadora que se ancla en el centro del pecho, donde enciende un sol que expande su potencia y su calor tanto dentro como fuera del cuerpo, sin límites, sin distinciones, sin discriminaciones, hasta abarcar el planeta entero si así lo deseo. Al inspirar, acepto; al exhalar, expando, tanto dentro como fuera del cuerpo, sin límites, sin distinciones. A través de este ejercicio estamos activando la red de sintonía con la energía madre o la energía del amor divino, dándonos la orden de simultaneidad y permanencia. En las dos conexiones pasamos a la tercera, cuando sentimos que desde el centro pineal iluminado en el centro de la cabeza descienden poderosos rayos arcoíricos por nuestros brazos hasta salir por la yema de los dedos en largos rayos de colores que podemos extender hasta donde lo deseamos. En la orden creativa de transferencia creativa superior, desde los campos morfogenerativos, donde la forma se genera a nuestra realidad física, dándonos la orden de simultaneidad y permanencia a las tres conexiones, sentimos una espiral violeta eléctrica vertiginosa que nace debajo de nuestros pies y sube hasta encima de nuestra cabeza. Es el sellado energético, 1 metro alrededor nuestro, creando esa barrera de frecuencias
4 conexiones activas y simultáneas que nos sitúan en los seres energía-luz, libres y armónicos que somos. Conexión al origen, sintonía en la frecuencia del amor divino, transferencia creativa superior y sellada. Compartimos la atención entre la fuente única y la glándula pineal, dándonos la orden de iluminarla para potenciarla. Y aparece un portal que podemos ver o no ver, que puede ser triangular o simplemente luminoso. Y frente a ese portal, sin atravesarlo, como un niño que descubre un universo, sin imaginar nada, sin tratar de, nos damos la orden de permanecer en la conexión. Cuando sentimos que la experiencia terminó, pues simplemente abrimos los ojos. Abrimos los ojos. Normal que ayer algunos de ustedes hayan salido de acá con muchísima energía y llegaron y estaban haciendo cosas y hasta capaz hicieron cosas que hace mucho tiempo que no hacían y se quedaron hasta muy tarde. Algunos salieron de acá y estaban muertos, cansadísimos. Lo único que querían era llegar a su casa y dormir. Las personas a veces que duermen mucho, durmieron poco. Los que duermen poco, durmieron más de lo normal. Es muy común que haya personas que estén durmiendo y abran los ojos, miren el reloj, 2:30, y dicen, uff, qué temprano. Lo vuelven a cerrar, lo vuelven a abrir, 3 de la mañana, lo vuelven a cerrar, 3:30, y los abren y los cierran constantemente. Pero cada vez que los abren, se sienten que están descansados. Pero miran el reloj y dicen 2:30, 3 de la mañana, ¿a qué me voy a levantar a esa hora? Cuando activamos la glándula pineal, activamos este centro energético y a su vez el resultado en la materia, que es la glándula pineal física. Por lo tanto, empezamos a producir más melatonina, que actúa sobre los ciclos de sueño. Y empezamos a tener un sueño reparador. En el sueño reparador no importa la cantidad de horas, sino que la calidad de horas dormidas. Y el equipo electrónico, el cuerpo físico, se empieza a ajustar. Hay personas que quizás necesitaban dormir más horas porque no lo estaban durmiendo, y entonces el cuerpo físico está muy cansado y duerme más de lo habitual. Se durmieron a las 10 y capaz era a las 8 de la mañana y no se podían levantar, porque necesitaban recuperar esas horas de sueño. Por otro lado, había personas que necesitaban estar más activas y tenían ese sueño reparador, con 3-4 horitas ya estaban. Y a veces mi intelecto me dice, no, tengo que seguir durmiendo más. Yo me levanto siempre a las 8 de la mañana. Tenemos que comprender que ese sueño reparador importa la calidad, no la cantidad. Y la calidad del sueño va a empezar a cambiar significativamente. Nuestra memoria, humanidad, esa parte del ADN que es decodificable en este campo, ¿qué nos dice? Tenés que dormir 8 horas, tenés que dormir principalmente de noche. Pero fíjense que la recomendación es, si abren los ojos, 4, 4:30, y se sienten que están descansados, que ya es hora de, me podría levantar, y están trabajando en cualquier cosa creativa, la que sea, pintan, dibujan, escriben, están planeando unas vacaciones, están remodelando su casa, están escribiendo algo, lo que sea, levántense y pónganse a trabajar en eso.
son las horas más creativas que tenemos, entre las 4 y las 6 de la mañana. Sin cortar el proceso creativo de decir, no, si me levanto a esta hora voy a estar destruido más tarde. Porque al principio el cuerpo físico se puede sentir cansado, pero voy a estar lúcido de mente. Muchas personas hoy capaz se despertaron, abrieron los ojos 6 de la mañana, 7 de la mañana y dijeron, ¿qué hago tan temprano despierto un domingo? Pero a pesar de que capaz dicen, no dormí tanto, se sienten lúcidos de mente. Cuando activamos nuestra glándula pineal, el proceso del sueño se empieza a ajustar, se empieza a acomodar. Entonces no es que van a dormir ahora siempre constantemente despertándose, o van a dormir más horas normal o menos. Esto se está ajustando, pero el proceso del sueño va a ser cada vez mejor. Es parte de este proceso. Diferentes cosas empiezan a suceder. Algunas personas salieron de acá con muchísimo hambre, que se querían comer todo. Y otras personas sin nada de hambre. Algunas personas tenían muchísima sed y otras lo normal. El vehículo físico en todo este proceso va generando ajustes. Más allá de lo que les decíamos ayer, el dolor de cabeza, que es un ajuste en el intelecto, o principalmente también en el estómago, que puede haber descomposturas, náuseas, retorcijones, que es un ajuste en el campo emocional. También en el proceso ese que algunos necesitaban comer más y otros nada. Algunos tenían muchísima sed. Parte de los procesos de ajuste que se van dando, que nos va mostrando que algún proceso está sucediendo. Como les decía ayer Juanpa, parte de estos ajustes, el dolor de cabeza, los mareos, los retorcijones y la descompostura, probablemente las empezaron a sentir antes de venir al seminario en muchos casos. Porque el ser energía, que somos nosotros, pero mucho más que esto, sabe perfectamente que el cuerpo físico va a pasar por este proceso y lo empieza a preparar con antelación. También nos podemos dar cuenta como si tienen mascotas en sus casas, perros, gatos, algunos que capaz viven más en el campo hasta caballos, cómo se comportan diferente. Porque los animales que ven más allá del espectro visible que vemos nosotros, pueden percibir esa elevación de frecuencia y se empiezan a comportar de una manera más o menos especial. El gato se cuelga mucho, el perro se comporta de una manera diferente, empiezan a percibir eso. Lo mismo con niños pequeños, que se nos pueden quedar mirando, que pueden empezar a acercarse mucho más, porque perciben esa luz. Pequeñas cositas que nos van mostrando que algún proceso se está dando. Hoy a la mañana también muchas personas capaz pudieron experienciar la atemporalidad. Se levantaron 7:30, 8 y dijeron, uy, me tengo que bañar, preparar el desayuno, cambiarme e irme al taller. E hicieron todo y les sobró tiempo. Algo que normalmente les lleva casi toda la mañana, lo hicieron, lo terminaron y les sobró tiempo. ¿Por qué? Porque nos empezamos a mover en otra frecuencia. Y ahí es cuando el tiempo empieza a colapsar. Lo sentimos, podemos hacer un montón de cosas y lo que me lleva toda la mañana, lo hago en un par de horas y me sobra tiempo. Pequeñas cositas que nos van mostrando que algún proceso se está dando, que algo está pasando. Hay alguien que dice, yo no sentí nada, para mí, la verdad, era normal todo. Toda esta información se la damos porque capaz no te pasa sábado, no te pasa domingo, pero lunes, martes, miércoles, puede empezar a suceder. Y para que sepas que es parte del proceso, para que se ajuste de dolor de cabeza, dolor de estómago y demás. Ayer les comentaba a Juanpa también que podía llegar a haber casos de que tuviera sentimientos fuertes. Ganas de llorar, ganas de enojarme, ganas de gritar y que mejor afuera que adentro. Que era raro que pase, no es común que pase esto, pero a veces pasa. Y comprendamos este proceso, ¿por qué está sucediendo? Porque, como les digo, capaz no pasa hoy, pero lunes, martes, miércoles puede llegar a pasar. Cuando activamos la glándula pineal, anclamos una energía muy potente de la fuente
aquí, en el centro cardíaco. Y esta energía saca, empuja, lleva hacia adelante cualquier cosita atorada que tenemos ahí. Algo que venimos trabajando muy lentamente o que directamente la escondimos atrás. Dije, bueno, acá no pasa nada, no hay problema. O que la vengo pero me estoy haciendo el tonto. Lo que hace la activación y esta reconexión a la fuente, acelerar los procesos, acelerar los ciclos. Y esto me lo pone adelante para que con esa bronca, con ese enojo, con lo que sea, salga y pueda seguir avanzando. Es raro que pase, pero a veces pasa. Y uno dice, pero ¿cómo? Vengo de trabajar tan potente en la conexión en alta frecuencia y de repente tengo una bronca y un enojo terrible. Porque está saliendo para que salga. Algo como que estaba atorado, trabado. Muchas veces armamos escenarios, fuimos armando escenarios porque todo el tiempo estuvimos creando, no es que ahora voy a empezar a crear, no, todo el tiempo estuvimos creando. Y estuvimos creando esos escenarios muchas veces en baja frecuencia. Y desde el intelecto digo, no, los tengo en altísima frecuencia, porque yo tengo una pareja muy bien, con un alfiler y medio, tengo los amigos, bien, un alfilercito y el trabajo con 2 alfileres. Y estoy haciendo malabares con todo y digo, no, sí, tengo trabajo, tengo familia, tengo pareja, tengo amigos. Pero todo eso lo estoy armando en una frecuencia que no necesariamente fue ideal. Es como si hubiera armado una casa con un cemento de muy mala calidad. Al inyectar toda esta frecuencia, todo este nuevo voltaje, esos cimientos no aguantan. Y se empiezan a mover. Es raro que pase, pero puede pasar que muchos escenarios se empiecen a mover con los amigos, en el trabajo, con la pareja. ¿Para qué se empieza a mover esto? Como que esos escenarios ya no aguantan, esos cimientos se caen, para que vuelva a armarlo todo desde otra frecuencia. No hay que mal calificar el proceso. No hay que decir, ¿por qué me pasa esto? No, al contrario. Todo esto era porque lo tenía que transformar. A veces pasa, no es que tenga que pasar, pero muchas veces las personas dicen, pero ¿cómo? Yo me activé y ahora las cosas me complicaron más. No se te complicaron. El tema es que estaban en una frecuencia, creadas en una frecuencia más baja, y ahora tenés que empezar a crearlas en otra frecuencia. Son distintos procesos que nos van mostrando que algo está cambiando, que algo está transformándose. Pequeñas cosas. También es muy normal que empecemos a tener sueños más vívidos, más lúcidos, que empecemos a recordar más los sueños. Mismo las personas a veces que sueñan mucho, que hasta no descansan, empiezan a recordar partes más específicas. Los que dicen no sueño, que todos soñamos, no sé, un momento del ciclo del sueño que soñamos, lo que pasa es que no lo recordamos, pero los van a empezar a recordar un poquitito más. ¿Por qué? Porque la melatonina actúa sobre el campo onírico, el campo de los sueños. Y hay mucha información de los sueños, muchísima información, desde culturas ancestrales, desde la psicología, pero los sueños los vamos a ver desde el punto de vista de esta información que estamos entregando. Realmente el que necesita descansar es el cuerpo físico. El ser energía que somos no necesita descansar, no descansa nunca. Cuando el cuerpo físico descansa, entra al proceso del sueño, el ser energía continúa sus experiencias creativas. Continúa creando. Y esas experiencias, en este campo de frecuencias, las recordamos o las interpretamos con cosas lógicas, con situaciones ilógicas, con personas que conocemos, con personas que no conocemos, como son los sueños. Acá lo importante
más que tratar de analizar los sueños, que muchas veces le queremos poner mucho intelecto al proceso del sueño, es dejar que esa información vaya cayendo, vaya decantando. Porque hay mucha información que el ser energía que somos nos puede traer en el proceso del sueño. Muchas situaciones que no podemos resolver en este campo de frecuencias, y a más de una persona le debe haber pasado acá, que hay cosas que no sé cómo resolverlas, que no le encuentro la solución, que no encuentro la manera, durante el proceso del sueño me cae la respuesta y la resuelvo. Hasta situaciones con personas, que estoy totalmente enojado con alguien, no me hablo hace años y durante el proceso del sueño me encuentro con ese ser, siento que arreglo las cosas y cuando me despierto ya no tengo esa bronca. Durante el proceso del sueño el ser energía sanó esa situación. Hay muchos casos, ¿no? Uno los puede ver no solo de artistas conocidos que durante el proceso del sueño han generado grandes procesos de creación. Paul McCartney con la canción Let It Be y con Yesterday, dos canciones que llegaron durante el proceso del sueño, ¿no? Sobre todo Let It Be, que muchas veces dice, la Madre María vino a mí y me dijo, Mother Mary came to me, que muchos piensan que es como la Virgen María, y él dice, no, era mi mamá, porque la que vino en el sueño y le dijo, tranquilo, déjalo ser, era la madre, y él se levantó con la melodía y se la puso a comer. Lo mismo con Yesterday. Y muchísimas personas más, ¿no? Mendeleev con la fórmula, la tabla periódica, que no sabía cómo terminarla y durante el proceso del sueño le llevó muchísimos casos. Por eso, la importancia de ese proceso, que hasta a veces, más allá de que es el proceso que necesita el cuerpo físico fundamental para regenerarse, el proceso creativo que se da durante el proceso del sueño. A veces lo tomamos como, uy, no, pierdo tiempo, dormiré cuando esté muerto. Realmente tenemos que entender que es muy importante prepararse para el proceso del sueño. Prepararse para el proceso del sueño. Las ondas de energía cumplen los mismos principios armónicos que la música. Octavas, intervalos y sintonías. Nosotros aquí estamos en una octava atómica. Una octava que es, como en la música, una octava son 7 niveles de frecuencia, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Por qué es octavas si son 7? Porque son 8 líneas que generan 7 intervalos. Y el universo está separado en octavas, que son octavas de frecuencia, distintos niveles de frecuencia. Nosotros estamos en la octava atómica, como les decíamos ayer, que tiene una principal característica, que es sus polaridades separadas. Y ahora vamos a entrar a hablar de este tema, el tema del sueño, cómo prepararnos para el sueño. Y para esto siempre la información estuvo presente en todas las culturas a través de todos los tiempos. La mitología nos habla de esto con los hijos de la noche, ¿no? Los hijos de Nix, que eran Hipnos y su hermano gemelo Tánatos, que era justamente el sueño y la muerte. Para entender este proceso de octavas, que son distintos niveles de frecuencia, lo representamos como si fuera una caja. Como si fuera una caja donde hay estos 7 niveles, que son niveles de frecuencia, y la principal característica es que sus polaridades están separadas. Como decíamos ayer.
Todo acá tiene su opuesto, absolutamente todo tiene su opuesto. Arriba de esta octava de frecuencia hay una octava superior, que es la octava electrónica, donde no hay polaridades. Al no haber polaridades, hay perfección. La perfección es un concepto que nos cuesta entender en este campo de frecuencias, porque entendemos que la perfección es algo que está tirado hacia un polo. No, algo que es muy, muy bueno es perfecto. Realmente lo que es perfecto no puede ser ni mejorado ni empeorado. Es perfecto. Si yo digo, no, tengo el auto que es perfecto, nada mejor que esto puede haber, ¿se puede desmejorar? Sí, claro que se puede desmejorar. Entonces no es perfecto. Nos cuesta comprender el concepto. La perfección no tiene polaridad. Es la octava vibratoria superior. ¿Cuántas octavas para arriba hay? No lo sabemos. ¿Cuántas octavas para abajo? Tampoco. Estos niveles de frecuencia, que son niveles de frecuencia, no es que estén arriba y abajo, sino que son niveles de frecuencia que están todos acá. Lo que pasa es que lo representamos así para entender. Niveles de más alta frecuencia, niveles de más baja frecuencia. Mayor longitud de onda, cuanto más densa es la frecuencia, menor longitud de onda, cuanto más alta es la frecuencia. En este campo. ¿Dónde estamos nosotros en esta octava atómica? En este nivel. En el más bajo. Pero no es que sea el más bajo porque es el peor, sino porque la longitud de onda es tan larga que aquí se manifiesta la materia. Esa energía se densifica a tal punto que se manifiesta la materia. Cuando nosotros entramos al proceso del sueño, el ser energía continúa su experiencia creativa y puede sintonizar con cualquiera de estos niveles en la octava atómica. Y hasta es más, puede llegar a sintonizar con niveles de la octava vibratoria superior, de la octava electrónica. ¿Qué va a depender? La calidad del sentimiento, por lo tanto la frecuencia vibratoria con la que yo entro al proceso del sueño, con los niveles que vaya sintonizando. Algo que la cultura popular siempre lo tuvo claro. ¿Qué nos decían nuestras madres o nuestras abuelas? No te vayas a dormir enojado, peleado. ¿Por qué? Porque si me voy a dormir enojado, peleado, me voy a dormir en una baja frecuencia, mucho más cerca del miedo que del amor. Por lo tanto, no voy a poder sintonizar con niveles más altos de frecuencia. Tampoco es bueno, y nos dicen, no comas pesado a la noche, porque cuanto más pesado como a la noche, y cuanto más cerca de irme a dormir, más denso va a estar el cuerpo físico, y menos va a poder elevar la frecuencia, el ser energía, y sintonizar con estos niveles, o especialmente con estos niveles. Aquí, como les decíamos, es lo más denso. Acá ya no hay materia, pero es muy denso. Sigue siendo bastante denso, sigue estando acá un poquitito más liviano, muchísimo liviano, y acá muchísimo más luz. Pero igual, en todo esta octava atómica hay polaridades. Esto es lo que se entiende como el bajo astral y el alto astral. Todo eso sigue habiendo polaridad. Lo ideal es conectar con la octava
superior. La mejor manera de ir a dormirnos es conectados a la fuente, que nos estamos conectando al campo electrónico superior. Es la mejor manera para ir a dormirnos. Y nos estamos sellando, por lo tanto, nada de acá nos puede afectar. Algo que en la cultura popular siempre estuvo claro. En nuestra cultura, ¿qué se decía normalmente antes de dormir? ¿Qué tenés que hacer? Rezar, orar, agradecer, con los angelitos, lo que sea, con la verticalidad. Era llevar nuestra atención a la verticalidad. Conectarnos para ir a dormir. Lo fuimos perdiendo porque distintas situaciones. ¿Y qué hacemos muchas veces? Nos vamos a dormir viendo la tele, o hoy en día con la pantalla del celular, y hasta capaz veo un mensaje que no me gusta, o vi una noticia que no me gusta, o algo que me enoja, me angustia, y me voy a dormir en esa frecuencia. Sin entender la importancia realmente de este proceso. Muchas veces nos sucede que, para comprender el tema de la frecuencia, muchas veces nos sucede que tenemos un sueño increíble, que soñamos que nos dan una información increíble, un gran encuentro, y decimos, wow, qué buen sueño que tuve, qué hermoso. Apenas abro los ojos digo, qué gran sueño. Pasan 2 segundos y digo, pero pará, ¿cómo era bien lo que había soñado? Pasan 5 segundos más y digo, no, pero pará, ¿con quién era esta persona? Y no, me olvidé. Y ni que hablar si pongo un pie en el suelo. Como que ya digo, ay, me olvidé. Había soñado algo buenísimo, pero me olvidé. ¿Qué fue lo que pasó? Justamente que tuve una experiencia, por ejemplo, en ese nivel de frecuencias, y apenas abro los ojos, todavía estoy sintonizando con esa frecuencia. Porque la información también es energía y también tiene su frecuencia. Entonces, si yo cambio la frecuencia, puedo sintonizar con esa información, y si la cambio para el otro lado, ya no la termino ni de recordar o de comprender. Esto nos pasa muchas veces cuando leemos libros. ¿Cuántas veces les pasó que le hicieron un libro más de una vez y cada vez que lo leen le encuentran una profundidad más grande? ¿Cambiaron las letras? No, son las mismas. Lo que pasa es que mi frecuencia cambió y entonces sintonizo con la real información. Y lo mismo nos pasa en los sueños. Cuando todavía abro los ojos, estoy sintonizando con esa información. Pero apenas los voy abriendo, mi atención se va yendo más hacia la horizontalidad, hacia acá. Y digo, claro, hoy es viernes, tengo que ir a hacer el trámite ahí, después a la verdulería, después a mi casa, tengo que limpiar aparte me voy densificando más y estoy acá. Entonces ya sé que tuve un sueño, pero no sé qué es. Por desencaje de frecuencias, ya no sintonizo con esa información. Por eso es bueno anotar los sueños o grabarlos en el celular, lo que sea, para ver si esa información realmente es algo. Lo que tenemos que ver acá y no colgarnos tanto, que a veces pensamos que todos los sueños quieren decir algo, y no necesariamente. A veces es simplemente una experiencia del ser energía. Sobre todo si estuvo en estos niveles, son experiencias que no dicen nada, que no tienen ninguna información. No es una inspiración superior, y es capaz cosas ilógicas que nos pasan, que siento que entro al colegio de nuevo y estoy sin pantalones, o que voy a rendir las materias del secundario que no las terminé, y digo, pero si yo ya terminé hace mucho. Cosas esas, es que estoy más que nada sintonizando en estos niveles. Pero sí, por eso la importancia de conectarnos para entrar al proceso del sueño. Cuando estamos en el proceso del sueño, el ser energía está en su estado original, por lo tanto, es atemporal, es al lugar, es espacial. Por eso me pasa en el sueño que estoy en mi casa, abro la puerta y aparezco arriba de un auto, y me bajo del auto y estoy en París,
y después en un barco, y no hay pasado ni futuro. Por lo tanto, el ser energía puede tener una experiencia en el proceso del sueño que estando yo acá, en este campo de frecuencias, esa experiencia días más tarde me sucede. Lo que entiendo como sueños premonitorios. Y digo, yo esto lo soñé. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender como creadores que somos? Que nos empezamos a reconocer cada vez más como los seres creadores que originalmente somos. El futuro no está escrito. No está escrito como el futuro gitano. Lo que hay son líneas de tiempo potenciales. Y va a depender en la frecuencia vibratoria que yo entro al proceso del sueño, con las diferentes líneas de tiempo potenciales que puedo sintonizar. Y dependiendo de esa frecuencia, yo sintonizo con la línea de tiempo. Donde, por ejemplo, nos vamos todos de vacaciones a Brasil y nos peleamos todos. Es un desastre, nos llueve, aparte, una amargura. Y yo me levanto acá y digo, no hay que ir a Brasil, porque va a ser un desastre, ya lo soñé. ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Que somos creadores y que el futuro no está escrito. Por lo tanto, si yo tengo este sueño, ¿qué es lo que tendría que hacer en este campo de frecuencias como el creador que soy? Transformar esa situación, cambiar mi frecuencia, cambiar mi atención, lograr una mayor conexión, elevar mi frecuencia y que ese resultado sea totalmente diferente. Lo mismo si tengo un sueño donde esa experiencia en Brasil es increíble, nos va bárbaro y hasta nos regalan una noche gratis, aquí, como creador, ¿qué es lo que tendría que hacer? Potenciar esa creación, mantener la alta frecuencia, mantener la conexión y empezar a generar ese proceso. ¿Qué es lo que quiero decir? No es porque lo soñé, es que tiene que ser así, sino que va a depender de la frecuencia en la que yo me voy moviendo aquí, en este campo. ¿Dónde está mi atención? ¿Qué sentimiento me va generando? Y los encajes de frecuencia. No es porque lo soñé, no vayamos porque es un desastre, o va a suceder. Al contrario, justamente todas esas premoniciones, todas esas visiones y demás, es para que sean transformadas o potenciadas, si es algo de alta frecuencia. Empecemos a darnos cuenta de este proceso y empecemos a comprender la importancia de prepararnos para el sueño. No es simplemente, me quedo acá hasta que me duermo. Me quedo viendo esto, me quedo leyendo esto. Conéctense antes de entrar al proceso del sueño. El proceso del sueño tiene Hipnos, tiene a su hermano gemelo, que es Thanatos. ¿No? Y alguien diría, ¿y por qué son hermanos gemelos? Ahí vamos a comprender la importancia de todo lo que vamos a hacer hoy. Después tiene que ver primero con Hipnos, que lo vemos todas las noches, pero todo va a tener que ver también con el hermano gemelo de Hipnos, Thanatos. Hipnos tiene que ver con el sueño. Todos lo conocen por ahí con la hipnosis. Ok. ¿Y quién es el hermano gemelo Thanatos? ¿Quién es? La muerte. Y alguien dice, ¿por qué la muerte es gemela del sueño? Pareciera que no tienen nada que ver. Pues en ese proceso vamos a ver. El proceso del sueño, el lenguaje nunca es inocente y por eso la palabra siempre es la misma. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que despertar el ser creador que somos. La conexión nos lleva a despertar el ser creador que somos. Y aquí nos lleva a un proceso fundamental. ¿Por qué se llama igual lo que sucede a la noche que lo que quiero para mi vida? Se llama sueño. Sueño tengo de noche y sueño es eso que quiero crear. El lenguaje nunca es inocente. Ya vamos a entender por qué
es lo mismo, porque se llama sueño uno y sueño el otro. Pero eso se podría llegar a entender. En los sueños puedo recibir las claves de creación de la vida, como por ejemplo Paul McCartney o la máquina de coser. El famoso proceso ese de que la aguja entra y sale y va cosiendo, se recibió en un sueño. Ese sueño creó el sueño de lo que lo estaba creando. Eso lo puedo entender. Pero ¿qué tendrá que ver esto con el hermano gemelo Tánatos? Para contarte, Tánatos es el que va a crear todo el contexto de todo lo que vamos a hacer hoy, que nos va a preparar para despertar al ser creador que somos. Para eso les vamos a contar una historia. Es un cuento. Es una forma de entender esto. Este cuento que les voy a contar ahora, les voy a pedir que no lo escuchen, porque suena raro que este cuento lo escuchen. ¿Qué significa esto? Simplemente vean qué sientan mientras contamos un cuento. Este cuento dice que en el origen, el uno, se dividió a sí mismo, se compartió de sí mismo para expresar el amor. El uno se divide a sí mismo para expresar el amor, en infinitas individualidades de él mismo. Cada una de esas pequeñas partes del origen tenía una función, que es como la tiene todo en el universo, que es replicar el modelo creador. Eso lo hace tu célula, eso lo haces vos con tus hijos, eso sucede con la planta, con los frutos, con las semillas. ¿Cuál es la función de todo en el universo? Replicar el modelo creador. Estas eyecciones del uno, cuando partieron en el recorrido creativo, tenían un destino, pero no en el sentido gitano del destino. Y tenían un destino y era replicar el modelo que los creó, ser igual al que los creó. ¿Y qué significaba para cada una de estas partes replicar el modelo creador? ¿Qué era lo que tenían que hacer cada una de estas partes para replicar el modelo del origen? ¿Qué hace el origen? ¿Qué es el origen? Ok, el uno, perfecto. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Creador. ¿Y qué tenían que hacer cada una de estas partes? Crear. Somos seres intrínsecamente creadores. Si no estamos creando, que por otro lado lo estamos haciendo todo el tiempo, nos demos cuenta o no, no estamos en nuestra esencia. Esto es algo muy sencillo que todos lo han reconocido en su vida. No hubo un momento, no te conozco, pero te lo puedo asegurar, no hubo un momento en el que te sentiste más feliz, más completo, que no tenías hambre, no tenías sueño, no querías dinero, no querías sexo, no querías nada, que en el momento que estabas creando algo. No importa lo que fuera, un negocio, una relación, tu casa, no importa lo que estuvieras creando, un dibujo, una canción, no importa lo que estuvieras creando, un nuevo proyecto. En el momento que estás metido en la creación, estás como en otro plano. No necesitas nada de acá. ¿Querés comer? No. ¿Querés salir? No. ¿Nos invitan a una fiesta? No. Estoy creando. ¿Ubican ese momento? Es la esencia de los seres que somos. Creadores. Esos seres creadores partieron en el recorrido creativo. Eran una chispa de la fuente, pero no era la fuente. Y necesitaban aprender a crear en la frecuencia correcta. Tenían toda la información de la fuente que vive en ellos, pero no lo habían practicado nunca. Entonces eligen entrar a una escuela creativa, un lugar donde pudieran aprender a crear. La única función por la cual vinimos a un campo de polaridad separada, que no es un castigo, no estamos castigados, no hicimos un error, elegimos, levantamos el dedo y dijimos: yo quiero aprender a crear. Y por eso nos vinimos a un campo de polaridad separada. Porque el campo de polaridad separada nos ofrece una posibilidad de aprender a crear que el campo de la unidad no ofrecía.
¿Cuál era? La polaridad. ¿Las dos polaridades? La negativa. Vinimos a aprender a crear en la posibilidad cierta del error creativo. ¿Cómo aprendiste a amar en este campo? Equivocándote. ¿Cómo aprendiste a ganar dinero en este campo? Equivocándote. ¿Cómo aprendiste a criar a tus hijos? Equivocándote. Eso que tratamos de evitar siempre es justo lo que vinimos a buscar. La posibilidad de aprender a crear en la frecuencia correcta, la frecuencia del amor, en la posibilidad cierta del error creativo. Cuando esa chispa del uno eligió el campo de la polaridad separada, en el momento que tocó la barrera de frecuencias, tuvo que cumplir la ley de este campo. Y este campo es polar. El que a uno se tuvo que dividir en dos. Porque el campo es polar. El uno se dividió en dos rayos gemelos del mismo origen. Cada uno de nosotros no somos un ser completo del otro campo. Somos un ser completo de este campo, pero que es la mitad de un ser del otro campo. Cada uno de nosotros nos dividimos en dos rayos gemelos. Estos rayos gemelos se manifestaron en polaridad separada, pero como los opuestos, desde el instante en que tocamos este campo de la materia, buscamos a nuestro rayo gemelo. Todo el tiempo. Estamos en busca del medio rayo. Esto existe en toda la cultura. Lo conocen, ¿sí o no? La media naranja, el medio rayo, el hilo rojo. Es esa necesidad del ser de buscar a su medio rayo. De hecho, nos perseguimos por el universo, los rayos gemelos, buscándose, encontrándose. La necesidad de completarse. Esta historia, si bien es lo que queremos, es buscar ese medio rayo, tenemos una dificultad, o teníamos hasta hace muy poco tiempo, y es que la capa atómica, la octava de la materia, es de demasiada baja frecuencia para soportar la potencia creadora de dos rayos gemelos juntos. Esta historia nos las contamos siempre. Y nos contamos la historia de que buscamos el rayo gemelo, pero que si lo encontramos va a ser un caos. Hay una historia que mucha gente dice querer vivir, pero que si la conoce en serio, no sé por qué lo diría. Y es tener un amor como el de Romeo y su Julieta. ¿En serio querés tener un amor como el de Romeo y Julieta? Dura 6 días, mueren 3 personas, incluidos esos 2 que se suicidan. ¿Y eso por qué es? Porque Romeo y Julieta son rayos gemelos. Uno es Montesco, el otro es Capuleto. En polaridad separada. Quien nunca ha visto a su rayo gemelo no entiende la posibilidad del amor a primera vista. Quien ha visto algún día su rayo gemelo sabe que nadie puede decir cosas como estoy conociendo a mi rayo gemelo. No es así. Si lo viste en un metro en Madrid durante 2 paradas, nunca supiste cómo se llama, nunca sabes, entró y se bajó, todavía lo soñás. ¿Se entiende eso? Por eso, Romeo y Julieta se ven en un baile y se enamoran profundamente. No se tienen que conocer, pero crean caos alrededor. Esta historia la venimos contando hace mucho tiempo, pero no es la única. De hecho, nos contamos mucho la historia de los rayos gemelos. Romeo y Julieta
cuentan la historia de que los rayos gemelos generan caos. Una película de superhéroes, quizás es una tontera. Hancock, ¿la vieron? Rayos gemelos, son dioses, superhéroes. Separados, potencias de Superman. Se juntan y pierden el poder. Por amor, se separan para recuperar la potencia. Entre las historias de Matrix, a mucha gente no le gustó Matrix 4. Le pareció que habían perdido el toque los Wachowski. Porque en Matrix 4 cuentan que Neo y Trinity son rayos gemelos. Lo esconden a Neo dentro de un universo especial para él y Trinity lo va a buscar. Eso hace un rayo gemelo. Te va a buscar. Hoy, la elevación de frecuencia del planeta que contamos ayer puede permitir que dos rayos gemelos se junten sin generar caos. Al elevar frecuencia todo, eleva frecuencia la capa atómica y permite que los rayos gemelos se pudieran acompañar en el proceso de creación. Si ambos están trabajados, si ambos han logrado despertar memorias y si ambos están en cierta frecuencia, se podrían acompañar el tiempo que quieran y necesiten para potenciarse. Estos rayos gemelos, en búsqueda de su rayo gemelo, conectan con otros medios rayos de otros seres con el que tejen enlaces vibratorios en la calidad del sentimiento que se enlazan de alta, media o baja frecuencia. Estos enlaces pueden cambiar. Un enlace que empezó en alta frecuencia se puede transformar en media o en baja frecuencia. ¿Se entiende eso? Un enlace que empezó en baja frecuencia se puede transformar en alta frecuencia. Estos seres que conectamos son nuestras almas gemelas. ¿Cuántas tenemos? Miles, millones de almas gemelas. Tus amigos, tus vecinos, tus parientes, tus compañeros del colegio, tus parejas, almas gemelas con los que has tejido enlaces de amor en diferentes frecuencias. Pero igualmente tenés un rayo gemelo. Alguien puede estar muy bien con su pareja, dice: la verdad es que estoy bárbaro, llevo un montón de tiempo, estoy bárbaro, nos llevamos increíblemente bien. ¿Pero qué? Pero sí, es increíble tu pareja, es maravilloso. Entonces vos ya no buscas nada más. En principio no. ¿Pero qué? No es mi rayo. ¿Se entiende eso? ¿Cuándo? El descontrol del campo emocional. El vehículo físico no se deteriora por el paso del tiempo. El vehículo físico se deteriora por el descontrol de la potencia creadora del campo emocional. Por eso no todo el mundo envejece de la misma manera. Y por eso algunas personas detienen su proceso de envejecimiento cuando logran controlar su campo emocional. Cuando el deterioro del campo emocional ha deteriorado demasiado el vehículo físico, que ya no puede seguir funcionando, o el ser está creando demasiado enlace de baja frecuencia con seres, lugares, eventos, situaciones. Yo puedo crear enlaces de baja frecuencia con otro ser, ¿sí? Enojo, rencor, pero puedo crear enlaces de baja frecuencia con un lugar, ¿sí? ¿Puedo crear enlace de baja frecuencia con la panadería? Odio las panaderías. ¿Puedo crear enlace de baja frecuencia con los políticos?
Con lo que sea. Creo el enlace de baja frecuencia. ¿Se entiende? Con lo que sea. Con los visigodos. Con las arañas. Con lo que quiera. Cuando estoy creando demasiado enlace de baja frecuencia o he deteriorado mucho mi vehículo físico, pues actúa el hermano gemelo de himnos. O acabo de salvar un gran enlace de baja frecuencia también. Entonces actúa Thanatos, que es hermano gemelo de Hipnos. ¿Se acuerdan de Hipnos? Hipnos iba hasta la octava en la que le permitía su frecuencia decir el sentimiento al momento de dormir. Cuando actúa Thanatos, no tiene que ver exactamente eso, tiene que ver la cantidad de enlaces de baja frecuencia que ese ser mantiene al momento de la salida. ¿Se entiende esto? Esos son sus anclas, son sus pesos. Cuando él empieza a subir en la octava, va a quedar detenido donde le permitan sus enlaces de baja frecuencia, los que ha creado en esa incorporación, aunque sea el odio a las arañas, da igual. O a los políticos, porque se lo merecen, da igual. Él creó enlaces de baja frecuencia. En el momento que genera el proceso de la salida, y aquí queremos ser bien claros con este punto, para que se entienda bien claro lo que vamos a explicar acá. Juan Pablo, la personalidad, la mente externa, el personaje que es hombre argentino, que vive tal, que tal, tiene esta vida que comenzó en el momento en que nací y que no va a terminar cuando genere el cambio llamado muerte, tiene esta experiencia, pero Juan Pablo, la personalidad, la mente externa, el personaje, no va a tener ninguna otra experiencia. Juan Pablo, la personalidad, la mente externa. El ser energía, que soy yo, pero mucho más que yo, no tengo ni idea cuántos personajes va a actuar. Que esos personajes son del actor, no del personaje. Son míos, no míos. O en todo caso, míos, no míos. ¿Se entiende eso? Ok. En el momento de la salida, el personaje no termina, pero el actor recupera el dominio. Y en la octava vibratoria donde le toque llegar por sus enlaces de baja frecuencia, ¿cómo se llaman estos? Ustedes los conocen con otros nombres. El bajo astral, el alto astral. Los que están más cerquita de nosotros, más pegados a nosotros, se conocen como los mundos desafortunados del astral. O en otros lados los conocerán con el nombre del infierno. Donde vamos cuando salimos en bajísima frecuencia. Los lugares que están más cerca del mundo de la materia. Cuando vamos subiendo en mayor frecuencia, terminamos hasta en el séptimo cielo de los amadores. No el octavo, no el noveno, no el décimo, no el onceavo, no. El séptimo cielo de los amadores. Es el cielo de los que, de los que hacen ¿qué? Amadores. Desde este lugar que nos toca, la frecuencia que nos toca, desde cualquiera sea el lugar que nos toca, el actor prepara su próxima incorporación, prepara su próximo personaje. Como hace Juan cuando va a crear su nuevo personaje en el teatro. El actor prepara su nuevo personaje, como hace cualquier actor. Entonces Juan se sienta, ve cómo va a sentir el personaje y arregla el nuevo personaje, como hace cualquier actor. Él también lo hace.
Y él va a elegir dónde van a ser, cómo va a vivir el personaje, con quién va a vivir, con quién va a estar. Crea, porque ¿qué es ese actor? Creador. ¿Y qué crea? Los padres, el lugar, la familia, hasta los supuestos errores genéticos del envase. Todo es creación y nada no lo es. Él elige todo. Hasta elige al tío pedófilo. No, eso es terrible. Nadie lo puede elegir. El ser energía que nosotros somos es valiente. El único cobarde es la personalidad. El ser energía no le tiene miedo a ningún escenario de manifestación. El que pueda creer en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Mucha gente cree que el Dios de la Biblia habla con muchos seres y dice muchas cosas. La verdad que habla con pocos seres y dice siempre casi lo mismo. Se lo dice a Josué, se lo dice a Jonás, se lo dice a Job. Y siempre le dice exactamente lo mismo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Porque entonces, y solo entonces, Jehová tu Dios estará a tu lado. Él jamás dijo, quédate tranquilo que yo hago las cosas. Vos tranquilo que yo me encargo. Vos dormí que yo hago todo. Nunca dijo eso, jamás dijo eso. Dijo, mira, te aconsejo. Mira, me parecería lo mejor que hagas es que seas valiente. No. Él dijo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Porque entonces, y solo en ese momento, Jehová tu Dios estará a tu lado. Porque Él va a crear la nueva incorporación con otro personaje que se llama de otra manera, que tiene otro sexo, que vive en otro país, que vive en otro planeta. ¿Cómo en otro planeta? ¿O qué te crees que sos terrícola solamente vos? Él va a crear donde quiera crear. Y si le viene bien un venusino o uno de Andrómeda u otro de otra galaxia, va a crear donde le convenga crear para salvar sus enlaces de baja frecuencia. Pero si tiene un problema con Córdoba capital, y no se va a ir a Venus, porque el enlace de baja frecuencia es... Ok. O va a buscar a los seres con los que tiene enlace de baja frecuencia. ¿Por sintonía de qué? Quien quiera entender los secretos del universo tiene que solo entender energía, frecuencia y vibración. Pero firma un contrato, no firma ningún pinche contrato de nada. Sintoniza solo por... Hasta luego. Encaje de frecuencias. Y crea su nueva incorporación. Y en su nueva incorporación busca los seres con los que tiene enlace de... El enlace de baja frecuencia se salva por... ¿Y cómo eso implicaría? Al que odió lo tiene que amar. Nadie en el planeta tiene tanto poder para modificar tu campo emocional que tu familia. ¿Por qué te crees que es? Porque siempre fuimos y nos amamos toda la vida. ¿En serio? De hecho, has creado la situación perfecta para obligarte a amar al vikingo que entró a tu aldea. ¿Y cómo te obligas a amar al vikingo? Es mi mamá. De cabrón, la tengo que amar, de cajón. ¿Se entiende? ¿Por qué? Por eso. Yo voy a buscar con el que... ¿Con este? Que me vengo peleando durante 20 incorporaciones. Ahora va a ser mi mamá. Pero nunca nos amamos, nos odiamos toda la vida. En miles de entradas. Entro con toda la frecuencia para generar ese proceso.
súper conectado. Entre la cuarta y la quinta semana se crea la glándula pineal. Cuando se crea la glándula pineal, se agrega DMT. En el momento que se crea DMT, el feto le eleva frecuencia, en ese momento el ser, y empieza a sintonizar con ese nuevo envase, que tiene todas las condiciones que él eligió. Pero tiene él todas las condiciones que él eligió. Pero ese envase tiene un cromosoma de más. Todas las condiciones que él eligió. Quizá lo que le falta es aprender a amar. Pero es de altísima frecuencia. Es de mayor frecuencia, no es de menor frecuencia, es de mayor frecuencia. El envase que él eligió tiene un cromosoma más, no uno menos. Cuando ese niño nace, es diagnosticado como. La familia cree que tiene un problema, hasta que a los pocos años se entera que nunca nadie amó tanto como el Down. Solo te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y entonces ahí sintoniza. Pero sucede un tema, sobre todo con mucha más fuerza durante los últimos 13.000 años en el momento de la noche. Entraba con toda la memoria, entraba a salvar 8 enlaces de baja frecuencia, súper conectado. Entre los 7 y los 8 años me desconectaba, me olvidaba que vine y me llevaba 25. Volví a crear la nueva incorporación para salvar los 25 enlaces, entraba otra vez, entre los 7 y los 8 años me olvidaba, creaba 42. ¿Recuerdan los últimos 13.000 años de la humanidad? El amor no brillaba, ¿no? El que no mataba, violaba, el que no violaba, torturaba, el que no torturaba. Yo siempre fui un santo. ¿En serio? ¿Y crees que todavía estás acá? Si estás acá es porque hacías de todas esas tonteras. Hacíamos de todas esas tonteras. Y en algún momento, cuando la frecuencia vibratoria del planeta lo permite, en la capa física, en el campo de la materia, el ser recuerda. Recuerda a qué vino. Recuerda quién es y lo que tiene que hacer. En conciencia, en el campo físico. Él eleva la frecuencia vibratoria de todos sus enlaces de baja frecuencia. Y el momento que ya no tiene anclas vibratorias, elige o no. Elige o no utilizar la fórmula creativa de Thanos. Thanos. ¿Cómo? Puede elegirla o no elegirla, cuando ha librado todos los enlaces de baja frecuencia. En ese momento el ser podría elegir no utilizar la fórmula creativa de Thanatos. Y pasando o no pasando por el cambio llamado muerte, él va a elevar todos los átomos de su cuerpo físico. Pasando o no pasando por la fórmula. Él eleva toda la energía. ¿Los átomos serán? Energía. Él eleva toda la frecuencia vibratoria de sus electrones hasta lograr que sus átomos salgan del campo de la materia. Y se lleva todo ese proceso, sin barreras ni anclas. Y queda aquí, en la última octava, en estado ascensionado pero sin ascensionar. ¿Por qué no puede seguir? ¿Qué le falta? La otra parte. Él se completó en este campo, pero es incompleto en el otro campo. Y entonces desde el estado ascensionado, sin ascensionar, él empieza a irradiar a su medio rayo, para que su medio rayo haga el camino completo. Porque entonces, cuando su medio rayo
logra elevar todos sus enlaces de baja frecuencia. El que era uno, que se dividió en dos, vuelve a ser uno, pero que ahora son dos. El uno se dividió a sí mismo para expresar el amor. El uno se divide para vivir el amor. En todo el viaje va aprendiendo a crear en la frecuencia correcta, llevándose todas las cargas de todos sus personajes. Donde yo vivo y donde tenemos el lugar con Fede, en Lak'ech, en ese lugar se filmó 7 años en el Tíbet. ¿Sí? La gente de Uspallata recuerda siempre al gringo, como le llaman. El gringo era Brad Pitt. Vivía en un lugar muy cercano, que andaba en bicicleta, que iba a la panadería, y que todo el mundo de Uspallata, los viejos, lo quiere muchísimo al gringo, que era Brad Pitt. Brad Pitt, en ese momento, actuaba del amigo de Dalai Lama. ¿Sí? Pero entonces, en ese momento, no era el amigo de Thelma y Luis. O todavía no era el señor Smith. Pero cuando vos hablabas con Brad Pitt, él era un poco del amigo de Thelma y Luis, un poco del amigo del Dalai Lama y un poco de todos los papeles que había representado. ¿Sí? Es como eso. Me voy trayendo todas las memorias de todas las experiencias que he ido pasando. Aunque no las recuerdo, las voy trayendo igual. Son como verdaderas colecciones de CDs que tengo aquí alrededor. Las memorias de todos los eventos. Estas memorias, cuando se encuentran con otro, tocamos nuestras memorias, se activan. Y esa es la persona nueva que entra a la oficina y vos decís, todos te dicen, che, ¿viste qué copado el nuevo? ¿Qué tipo genial? Es un pelotudo. Pero si es nada, sí. Pero si todo el mundo le cae bien, a mí me cae mal. Y el tipo ya no sabe qué hacer para agradarte, y vos decís, no, es un boludo. Es una cuestión de piel, digo yo. Yo no me acuerdo que él fue el vikingo, pero tengo miedo que me entre por la ventana de la cocina y me mate. O por el contrario, me siento al lado del avión a viajar con una persona y a los 2 minutos es como si nos... de toda la vida. Y es una persona de 45 que se sienta al lado de una chica de 23 y empiezan a, como que hablan de toda la vida, y la chica de 23 la aconseja a la de 43 como si fuera su mamá. Y no tiene nada que ver la edad. Alguna vez actuaron de otra cosa. ¿Se entiende eso? Okay. En ese juego nos vamos moviendo. De esa manera nos vamos moviendo. Bien, ahora se acabaron las explicaciones y vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Limpiar esos registros. Esos registros que grabamos en nosotros y en cada uno de los lugares. Cada vez que el actor creó el nuevo personaje, te dota de ciertas habilidades. Como cuando un actor crea un nuevo personaje, ese personaje sabe hablar de una manera distinta, sabe hacer esto, es bueno para esto, es bueno para lo otro. ¿Se entiende eso? Un don, que es el que justo necesita el ser para librar sus enlaces de baja frecuencia. Pero la personalidad, cuando pierde la conexión, se olvida. El ser energía, todos los dones que ha dado, lo ha dado para generar una gran diferencia. Si te dio el don de hacer tortas, te dio el don para cambiar a la humanidad a través de la repostería. El personaje se achica, se acobarda y hace tortas para los
sobrinos en los cumpleaños, pero le salen buenísimos. Está usando el gran don así. Si te dio el don de cantar, te dio el don de cambiar a la humanidad a través de la música, y él canta en los asados y le sale bárbaro. Porque de la música solo vive Ricky Martin. Mira que te mando que te fuerces. Yo ya lo probé y no me salió. Que te fuerces. Pero que es muy difícil, esa es la parte de ser valiente. ¿Se entiende eso? Pues vamos a limpiar esos enlaces, elevar la frecuencia vibratoria de los registros que tenemos a nosotros, de todos los registros limitantes. Vamos a limpiar todo lo que creamos en cada uno de los lugares. Vamos a recuperar el don. Y después de haber hecho todo eso, vamos a recuperar la fórmula original de creación. Como podemos ver, lo importante acá de todo este proceso es decir, los enlaces que voy generando. Esto nos debería dar clara noción de no debería terminar ninguna relación en baja frecuencia. Que no es desde acá, sino es desde acá. Porque yo le puedo poner la mejor cara a alguien y decir, no, está todo bien, no pasa nada. Y por ahí adentro lo sigo odiando, lo sigo detestando. Y ahí está la clave, porque uno dice, bueno, yo entiendo que tengo que terminar la relación en alta frecuencia, pero no lo siento. Tengo ese enlace y todavía cada vez que recuerdo a esa persona, la sigo odiando. Porque me hizo daño, porque siento que se portó mal conmigo. Tenemos que comprender que el verdadero perdón es elevar el registro. Cada uno de esos procesos genera un registro, una marca, en mí, en el espacio que rodeo, y eso tiene una frecuencia. Lo que tengo que hacer es elevar la frecuencia vibratoria de ese registro hasta tal punto que ya no me afecte. Simplemente, ¿recuerdan la primera vez que acariciaron un perro? Probablemente no. Pero sí recuerden la primera vez que alguien los estafó. Son dos registros desde la energía exactamente igual. La caricia al perro, la estafa. ¿Cuál es la diferencia? La calificación que yo le di. Uno fue de alta frecuencia, un acto de amor. Qué lindo el perro, mira qué lindo, lo acaricio. Por eso no lo recuerdo, porque está en alta frecuencia. El de baja frecuencia todavía está ahí. Y cada vez que lo veo a esa persona digo, este hijo de su madre fue el que me cagó. Este me hizo esto. Y hasta desde mi intelecto, que digo, no, hay que perdonar, porque lo mejor es perdonar. No, ya lo perdoné, ya lo olvidé. Pero lo veo y digo, este hijo de su madre. Si cada vez que alguien me habla del evento, o yo me encuentro a esa persona, o recuerdo a esa persona, mi campo emocional se descontrola, no perdoné nada. No perdoné nada. Desde mi intelecto sí lo perdoné, pero no realmente. Ese enlace de baja frecuencia sigue estando. Entonces digo, bueno, ¿cómo lo tengo que elevar? ¿Cómo le elevo la frecuencia? Porque obviamente pensando que digo, lo perdono, no, lo vuelvo a ver y digo, no lo perdono nada. Sí, me cagó. Y eso es lo que vamos a ver, cómo empezar a limpiar esos registros. ¿Qué hay que hacerlos? Desde la conexión original, porque el ser original es el que lo tiene que limpiar, no el personaje, el actor. Y esto lo vamos a empezar a hacer con frecuencias lumínicas. Y acá tenemos que comprender algo fundamental. La ley de las frecuencias, la energía y las vibraciones. Más allá de lo que diga mi intelecto, porque hay mucha información sobre lo que vamos a hablar. Pero como bien decía Tesla, si quieres comprender los secretos, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. ¿Qué tenemos que entender? La luz que llega
de todas las frecuencias que vienen de la luz del sol, en ese espectro electromagnético, como decíamos ayer, el ojo humano percibe un pequeñísimo rango de frecuencias. De todas esas frecuencias, que ni siquiera son todas las frecuencias que hay en el universo, percibe un pequeño rango de frecuencias, entre 400 y 800 nanómetros. Entre el infrarrojo, no vemos igual o menor al infrarrojo, y el ultravioleta, no vemos igual o mayor al ultravioleta. Pero están esas frecuencias ahí. Pero de ese pequeño rango de frecuencias que entra con la luz del sol, que el ojo humano puede percibir, porque la retina se mueve a la frecuencia que percibe esa luz visible, si esa luz pasa por un prisma o por una gota de agua, se abre en 7 colores, 7 frecuencias. Estos colores realmente tienen una longitud de onda que van desde el ultravioleta, que es desde el infrarrojo, que vienen las frecuencias con mayor longitud de onda, más baja frecuencia, hasta atravesar y llegar al ultravioleta, que es una menor longitud de onda, mucho más alta frecuencia. Y empieza desde el color rojo, que es el de mayor longitud de onda, de más baja frecuencia, hasta el color violeta, el color de más alta frecuencia. Por eso en muchas disciplinas espirituales el violeta es el color ¿de qué? De la transmutación, que es la transmutación, tomar algo y llevarlo a algo superior. ¿Por qué? Por la alta frecuencia que tiene. La luz ultravioleta la pueden ver en hospitales que lo usan para desinfectar instrumentos, en las peluquerías, en las casas de tatuaje. ¿Por qué? Porque la luz ultravioleta elimina gérmenes patógenos por la alta frecuencia que tiene. Y eso es realmente lo que tenemos que comprender. Nosotros, cuando vemos algo, lo que está haciendo es, vemos la luz reflejada en un objeto. La luz, cuando pega un objeto, puede ser absorbida